tiene reserva de gas, ya están las tropas francesas en más mundo capitalista, que siempre fueron grandes vendedores de petróleo y gas, pero no tenían ni petróleo ni gas, sino que acostumbraron a robárselo a los países más débiles militarmente. Eso es, Roberto. Qué genial radiografía haces, Nicola. Y te quiero preguntar a ti, Nicola, pero primero se lo hago a Carlos. Carlos, a ver, con lo que está diciendo Nicola, queda claro que lo que está en medio es el negocio por la energía. Pero basándonos en los hechos, solo en los hechos, vale la pregunta de decir, ¿no están jugando con Irán? O sea, no están jugando todos con Irán. Es decir, China y Rusia se están haciendo un poco tontos para que no se rescate el acuerdo nuclear, porque cuando se rescate el acuerdo nuclear, Irán otra vez regresa al negocio mundial del gas y del petróleo, el cual antes de que abandonara Donald Trump estaba subiendo a más de 3,5 millones de barriles de exportación, algo que no le gustaba para nada ni a Arabia Saudí, pero tampoco a Rusia. Entonces, si Rusia ve que regresa Irán al juego, pues va a perder muchos millones de dólares. Por el otro lado, China, además, si regresa al juego para vender su petróleo en el mercado a precio mundial, a China no le va a convenir porque tiene, y esto lo he venido denunciando muchas veces, tiene el petróleo muy barato. Muy barato. Entonces, no estarán haciéndose todos tontos ahí en Viena y por eso es que vemos que pasan los años y en Europa, como dice Nicola, porque Europa también quiere el negocio con Irán y no quiere que lo tenga Estados Unidos, pues no se regresa al acuerdo nuclear y acercan al mundo a cada vez más un riesgo de conflicto. Bueno, en primer lugar, Roberto, el siglo XXI es el siglo por la lucha por los recursos naturales. Eso es más que evidente. Y en ese aspecto, nosotros los que vivimos en Sudamérica lo estamos viendo muy, muy firmemente a eso, ¿no? Nuestro territorio se ha transformado en territorio de disputa. Esperemos que solamente sea comercial, empresarial, que no lleguemos a la región del Oriente Medio, ¿no es cierto? Que para obtenerlo destruyen y disuelven sociedades enteras, aunque sean milenarias. Con relación a lo que tú dices del tema de Irán, yo creo que acá está jugando también el tema energético que tiene negociado China con Irán. Y en eso es competitivo con Rusia, porque los dos son proveedores de China. Lo debemos enmarcar en un juego mucho mayor, en las reglas históricas de la geopolítica. La geopolítica tradicional, que ha sido la occidental y fundamentalmente la anglosajona, ha sido aislar el continente euroasiático y cercarlo y subdividirlo. Y en este momento se está dando toda la teoría inversa. El continente euroasiático, cuando digo euroasiático incluyo a Rusia en esto, con Irán, han vuelto a conformar esa famosa isla del mundo que se llamaba, que había que controlar según los anglosajones, y se han conformado en bloque. Yo creo que eso está por encima de todos estos temas del tema recursos, porque es un cambio histórico, trascendental. Por primera vez, ese núcleo central de Asia logra llegar a todos los mares y avanzar a través de la ruta de la seda sobre los mercados africanos, sobre el mercado europeo y sobre el mercado americano también. Eso ha roto el paradigma histórico de cómo debían los anglosajones controlar a las potencias emergentes, que era cercarlas y dividirlas y tenerlas enfrentadas. Eso hoy en día, con este trípode que se ha formado en Asia, que es Teherán, que es Moscú y que es Pekín, al cual se han sumado numerosas otras naciones de las repúblicas socialistas soviéticas, ¿no es cierto?, cambian el escenario totalmente en este siglo XXI. Y allí yo creo que es la clave de todo esto. Por supuesto que después de esto están el tema, los negocios, está el tema de mantener el sistema
industrial que está basado en energía, por supuesto que está todo eso en juego, pero lo básico y elemental de la política imperial anglosajona fue cercar esa zona y dividirla. Como no lo han logrado y ahora la situación se revierte, es muy dificultosa que para ese sector, el anglosajón, poder seguir avanzando con sus antiguos planes y su antigua metodología. Hoy en día eso está en una profundísima crisis. Quizás por ello, ayer ha habido esa conversación entre Biden y Putin y se han ofrecido reencontrarse en un país neutral. Por algo se ha hecho esa comunicación. No ha sido nada... A pesar de que Biden le dijo asesino, ¿no? Oye, Carlos... Justamente te iba a decir eso, a pesar de que Biden le dijo, se han puesto en comunicación, es evidente que no las tienen todos consigo, a los mismos que anduvieron acusando de asesino, ¿no? Claro. No las tienen todos consigo. Oye, Carlos, ¿qué opinas de que en medio de la explosión de Natanz, Putin envía a su canciller a Irán y a mí tengo que denunciarlo, el canciller Zarif, frente al canciller Lavrov, no acusó a Israel, pero en el Parlamento sí dijo que Israel era el culpable. Es doble juego, a mí no me gusta porque parece ser como que Rusia llegó ahí a decirle a Irán tranquilo y porque pues el invitado especial, no olvidar que el invitado especial de Putin en los aniversarios de la guerra es Netanyahu, que ha asistido varias veces a Moscú. Entonces, ¿qué opinas de eso, Carlos? Bueno, yo opino que estamos hablando del mundo de la diplomacia. Y el mundo de la diplomacia tiene otros ritos, otros criterios, y que por supuesto no es el mundo de la política real, que es lo que estamos hablando en este momento, ¿no es cierto? De los atentados, de los ataques, de los asesinatos selectivos, del hundimiento de barcos, etcétera, etcétera. Ese es el mundo real. En el mundo diplomático se mueven con otras herramientas, con otras formas. Y por eso opino de que estuvo en la tradición diplomática, es muy normal que ocurriera lo que vos has descrito previamente, que el canciller iraní no hiciera referencia delante del canciller ruso de esta situación. Porque si no también lo arrastra a Rusia, también la pone en una situación muy conflictiva a Rusia, porque la arrastra a tener que decir, Israel atacó. Pero yo tengo relaciones con Israel también, entonces es un equilibrio muy complicado el tema de la diplomacia, es algo que se maneja muy finamente, no tan finamente como la manejó Donald Trump, pero que ahí no hubo diplomacia tampoco. Pero en este caso me parece que hubo un hilo de coherencia en la forma que se actuó, interpreto yo. Bien, a ver, Nicola, tú que eres experto en esto, se me hace que algo está pasando también en Irán. ¿Qué opinas de que el señor Rezaí, que es un alto de los más altos autoridades del Consejo de Discernimiento, tú sabes que en la República Islámica hay consejos que cuidan la ley y cuidan la Constitución y la forma de actuar del gobierno, dijo que Irán está quebrado en su seguridad, penetrado, y por primera vez aceptó que Israel sí se robó los documentos que el gobierno de Irán había negado. Entonces, mi pregunta, Nicola, ¿tú crees que el gobierno de Irán esté atrapado porque quizá el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica, los que cuidan la revolución, ellos sí lo tengan bien clarito, pero el gobierno de Irán a lo mejor no lo tiene bien claro y está atrapado entre Estados Unidos, Israel y, por el otro lado, la mano dura del cuerpo de guardianes de Irán, que pide además una purga inmediata de todo Irán, donde dice que adentro ya el enemigo ya está durmiendo con ellos. La prueba es que una de las plantas más indispensables para el desarrollo nuclear de Irán fue atacada, Nicola. Roberto, no hay que mirar pensando que hay un gobierno o un conjunto de gobiernos que se controlan unos a otros, o se traicionan unos a otros, o se venden unos a otros. En el mundo del espionaje, Roberto, hay cosas increíbles. Yo les voy a recordar que durante muchos años, casi 30 años, el jefe del servicio contraespionaje aliado
vale decir, desde la Segunda Guerra Mundial hacia adelante, el jefe del servicio de contraespionaje de esos países, de Rusia, o sea, de Estados Unidos, de Francia, Reino Unido, etcétera, era espía ruso el KGB. Kim Philby. Kim Philby. Entonces, en el servicio de espionaje, piensa tú que con las capacidades que tienen, pueden muchas veces comprar conciencia, pueden infiltrar, pueden hacer muchas cosas. Se demoraron 10 años los rusos en infiltrar a Kim Philby, fíjate, en las tropas de Franco. Y de ahí que Kim Philby se había destacado por ser el más brutal anticomunista, vuelve luego a hacerse cargo de la inteligencia en el Reino Unido y terminó siendo el jefe del servicio contraespionaje. Y era espía ruso desde la juventud. Entonces, en esto, lo que dice el jefe de discernimiento tiene toda la razón. Hay que hacer una purga, hay que revisar. Alguien está ahí adentro entregando información. Eso es una realidad. Si los israelíes, si bien es cierto, perdieron fuerza militar, que no han vuelto a ganar nunca más ninguna guerra, pero no es menos cierto que están vivos, son inteligentes, tienen recursos y también tienen forma de obtener información. Y además trabajan con todos los servicios de inteligencia de Occidente. Ya se sabrá exactamente quién fue el que entregó la documentación. Pero sí quiero decir también otra cosa, Roberto. Mao Zedong, un gran líder chino, ¿no? Y un gran estratega militar, él decía, no hay que hacer la guerra en el momento y el lugar que el enemigo lo quiere, sino que había que saber evadir el momento cuando el enemigo quería la guerra. Israel quiere la guerra ahora. Irán tiene que ser muy, muy inteligente. No nos olvidemos que ni Irán ni Rusia pueden soportar primero desunirse. Eso es lo primero. Ambos son interdependientes entre sí. La guerra en Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán lo que implicaba era rodear a Rusia de bases militares. Por eso que los rusos intervinieron, los iraníes intervinieron y pararon esa guerra. Porque Estados Unidos e Israel estaban ofreciendo a Azerbaiyán todo el apoyo necesario, pero era a cambio de bases militares. Y resulta que Rusia tiene bases militares norteamericanas en Uzbekistán, y las quiere tener en Azerbaiyán, es decir, rodeaban a los rusos, porque no nos olvidemos que tienen bases militares en Polonia, en Estonia, en Lituania y en Ucrania. O sea, en la guerra entre Abjasia, Georgia y Osetia, apuntaba también a acercar a Rusia por ese lado. Es decir, al país que Estados Unidos pretende apretar la cuerda en el cuello es a Rusia. Entonces Rusia no puede permitirlo. No puede permitir Rusia que Irán ni tenga debilidad, ni Irán entre en este momento en una guerra donde su principal aliado, que es Estados Unidos, tiene 32.000 tropas que llegaron la semana pasada a la frontera entre Rusia y Ucrania. No te olvides que Rusia movilizó su ejército a la frontera con Ucrania. 80.000. Rusia, Bielorrusia, movió también las tropas a la frontera con Ucrania para apoyar a Rusia. Es decir, que si a eso le agregas una guerra entre Irán e Israel en este momento, a quien se le están abriendo muchos frentes es a los rusos. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? Los rusos son mucho más inteligentes y lo que están hablando con Irán, diciéndole, Israel pronto lo comeremos vivo, pero por este momento aguanta. Porque viene claro, piensa tú que Israel, y muy bien lo decía Carlos recién, si Israel en sus aventuras, porque tiene un presidente, un delincuente habitual, un ladrón, un genocida y un delincuente, coimero y usurero, ladrón, ese presidente que lo tienen ahí puesto, necesita tapar toda la problemática interna creando una situación externa. Pero él sabe también de que tiene, mira, a Hachat al-Shaabi de Irak, que está sacando a patada a los norteamericanos de Irak, que se demoró 48 horas en derrotar a los peshmergas turcos
cuando se quisieron declarar un Estado independiente. 300.000 hombres fogueados con 4 años de guerra en el cuerpo que le piden al gobierno sirio que abra la frontera para iniciar la recuperación del Golán y la recuperación de Jerusalén. Tiene a Hezbollah, con decenas de miles de combatientes de los mejores del mundo. Tiene a la resistencia palestina. Tiene a Ansar Allah y a Yemen, que tienen los misiles suficientes para llegar a Tel Aviv. Por eso que el Estado infanticida está moviendo su misilería acercándola hacia el Mar Rojo. Por eso que también están asusando a Etiopía. La próxima guerra, te la cuento ya, la próxima guerra que hay en la zona es entre Etiopía y Eritrea. Te lo digo ahora. Ya Eritrea, Estados Unidos con los europeos le pusieron embargo comercial de todo tipo. Y Etiopía está movilizando tropas, acercándolas a Eritrea, porque Eritrea es el que impide que Etiopía llegue al Mar Rojo, que controla Bab el-Mandeb, el Océano Índico, el Mediterráneo. Con eso, ¿a quién pretenden aislar? A Irán. Canal Irán de Suez, claro. ¿Te das cuenta? Entonces, Oye, sí. Nicola, eres un gran estratega militar, ¿no? O sea, cuidado y no vayas a caer en manos de quien no debas, porque de verdad, o sea, eres un estratega militar, ya de verdad nos explicaste, porque a mí se me hacía muy, muy raro que en medio de la explosión de Natanz llegara el canciller ruso. Dije, bueno, pero ¿qué le pasa, no? Pues mira, exactamente la explicación que tú das es momento. Genial, Nicola. Nicola, déjame ir con Carlos. A ver, Carlos, enriquecimiento de uranio al 60%. ¿Para qué? Dice que Rouhani dice que esta es la venganza, pero yo no entiendo. Te atacan o me atacan una planta nuclear y entonces yo digo que la venganza es enriquecer al 60%. Explícame. Bueno, yo también esto lo incluyo dentro de las reacciones típicas que puede tener el gobierno iraní. Demostrar que, primero, que el ataque no fue tan duro que le impide continuar con su proceso de enriquecimiento de uranio. Segundo, de que demuestra sobre el terreno que a pesar de los atentados, a pesar del ataque, soberanamente decide incrementar el porcentaje del uranio enriquecido, que puede llegar a transformarse en algún momento en un arma nuclear. Eso también es cierto. O sea, está enviando varios mensajes en ese comunicado. Es muy interesante porque, como bien dijo Nicola, estuvo muy bien esa explicación magnífica que acaba de darnos con el tema de que no es el momento. Para todos hay un time, ¿no es cierto?, para las acciones, tanto políticas como militares, y recordamos que cualquier acción militar, como dicen los estrategas en serio, desde von Clausewitz para acá, que en el momento que se inician las operaciones militares, al diablo con todos los planes que tenías, porque se modifica todo sobre el terreno, y puede ser hasta catastrófico. Entonces, en este caso, esta acción que ha realizado el gobierno de la República Islámica de Irán es una respuesta lógica a todo este sistema que se le quiere seguir imprimiendo más presión. Y recordemos que también está a vista este tema que con toda esta movilización de cosas nos estamos olvidando que los europeos quieren que sí se mantenga el tratado de G1+1 de Irán, el G5 más 1 más Irán. Recuerden que ellos lo quieren. También Nicola hizo referencia a él, porque necesitan de ese petróleo iraní. Por lo tanto, esto yo lo interpreto como una jugada de tipo estratégica para demostrar que el país continúa con potencialidades, puede continuar haciendo lo que no le permitiría el tratado, y para exigir a los firmantes del tratado de volver a juntarse y decir,
¿por qué no arreglamos este problema? Porque como va la cosa, esto tiene un mal final. Bien. Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista. Y Nicola, ¿cuándo vamos a ver ya la resolución? Porque, bueno, desde que abandonó el acuerdo nuclear Donald Trump, Irán ha dicho, ya los vencimos, ya los vencimos, ya los vencimos, pero el pueblo está sufriendo, hay sanciones. Por un lado, Irán dice que pues, ellos se han derrotado, pero por el otro lado le pide urgentemente a Washington regresar al acuerdo nuclear, levantar las sanciones. ¿Cuándo ya vamos a descansar y ver en paz todo esto? O ya nos dijiste por dónde empieza la Primera Guerra. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a hacer? Hay mucha gente que tiene amigos, gente iraní, estadounidense, que son pacíficos y no quiere muerte. Desgraciadamente, Roberto, la cantidad de gente que ha muerto por las políticas norteamericanas en el mundo son estratosféricas. Para Estados Unidos, la vida no vale absolutamente nada, ni la de sus propios ciudadanos. No vale absolutamente nada. Pueden autoatentarse en las Torres Gemelas para justificar una invasión a Afganistán y a Irak. Sabemos que Afganistán iban por el litio y a Irak por el petróleo y el gas. Sabemos que desde la creación de Estados Unidos, esa creación artificial, Roberto, porque Estados Unidos es un estado artificial, son europeos, la mayoría eran prófugos de la justicia en Europa, que se fueron al norte de América, colonizaron el norte de América, y es un estado donde los Trump, los Clinton no eran de ahí, que no son habitantes de ahí. Los habitantes ahí eran los caballos locos, los manos amarillas, los toros sentados, pluma blanca. Eso eran los auténticos habitantes del norte de América. Ese estado artificial, desde que se creó hasta el día de hoy, Roberto, no ha tenido un año sin guerra. De las últimas 216 guerras que han habido en la humanidad, Estados Unidos ha estado presente en 201. Por lo tanto, es un estado que, a diferencia, y ya lo he explicado en anterioridad, a diferencia de China, cuando China quiere algo, hace buenos negocios con el comprador o el vendedor. Estados Unidos, cuando requiere algo, lo invade militarmente o te coloca una dictadura militar para que le regale los recursos naturales, derroca gobierno, es decir, es el típico delincuente que nunca le ha querido pagar lo que quiere. No le gusta pagar, le gusta robar. Entonces, la vida de ellos no vale absolutamente nada. Irán ha derrotado la política norteamericana de máxima presión y sobre todo ahora Biden entró en negociación no por convencimiento, sino porque se dieron cuenta que ya estaban perdidos. Un negocio con China de 400.000 millones de dólares, más 120.000 millones de dólares en Chabahar, más el comercio que significa para Irán la nueva ruta de la seda en todo lo que es Asia Occidental hasta el Lejano Oriente. Es decir, Estados Unidos no tiene ninguna posibilidad de ninguna especie de salir adelante. Fíjate, Carlos, que en el caso de usted, en Argentina, que es un país muy dominado por los sionistas, cuando estaba Cristina Kirchner en el gobierno, trataron con Irán un acuerdo para que Irán se hiciera cargo. ¿Te acuerdas todo el problema de los fondos buitre y todo este tema que tenían, la problemática que había con los acreedores extranjeros en Argentina? Irán se comprometía a pagar la deuda argentina, pero Argentina le pagaba la deuda a Irán en base a enviarle productos agrícolas, y con eso se acababa el bloqueo. ¿Qué le enviaba a Argentina a Irán? Trigo, que es un gran productor de trigo Argentina. Argentina es el mayor productor de soya del mundo. Argentina tiene las mejores tierras del mundo en todo lo que es la provincia de Rosario y todo eso. Carne, es decir, toda la agricultura de Argentina se iba a las nubes. Bueno, ahí aparece un agente de la CIA y del Mossad, que era doble agente, Nisman, que le entregan una documentación para que acuse a Cristina Kirchner de algo que no era lógico.
le aparece al otro día Niman con un tiro en la cabeza. El dueño del arma con la cual fue asesinado está viviendo en Israel en este momento, tranquilamente, pero eso le significó la pérdida del gobierno de Cristina Kirchner. Entonces... Ya te está hablando los del gobierno, ¿eh? Sí. Me había olvidado de apagarlo, ¿no? No. Te dicen, Nicola, no digas eso. Lo que te digo es que el caso es de que Estados Unidos acostumbra a eso, la brutalidad. Irán, en este momento, lo que tiene que hacer es ganar tiempo. Yo, en particular, y es una cuestión absolutamente mía, ¿verdad? Pero te quiero decir que si Corea no hubiera creado una bomba atómica, hace rato que lo hubieran invadido, hace mucho rato. Y se apresuraron a hacerlo justamente por eso. ¿Pero por qué? Porque Corea abastece acero, hierro, carbón a China. Corea es el principal abastecedor de materias primas para China. Entonces, Estados Unidos hubiera invadido Corea hace mucho rato. Estados Unidos hubiera tomado el mundo entero si no hubiera sido porque los chinos tienen bomba atómica, los británicos, los franceses, y todos tienen bombas nucleares. Desgraciadamente, conociendo el historial delincuencial, el prontuario norteamericano en la humanidad, a los pueblos no les queda otra que armarse. No le queda otra. Y si Irán crea bomba atómica, es porque necesita defenderse. Claro. No te olvides de Saddam Hussein, no te olvides de Gaddafi, que le dijeron deje el armamento químico, entregue las armas. Listo, el otro pajarón creyó, le entregó todo y lo invadió la OTAN, lo hicieron peor y se dividieron el país, lo hicieron un estado fallido. Irak, otro estado fallido, ¿verdad? Saddam Hussein aceptó empezar a entregar las armas, limitarse, lo hicieron pebre. Claro. O sea, el acuerdo nuclear con Irán lo dejaron de lado. Firmaron un acuerdo con Corea, lo dejaron de lado. Hacen maniobras militares en el mar de China, hacen maniobras militares en la frontera con Corea, en Corea del Sur, hacen maniobras militares donde se les ocurre, provocan a medio mundo, envían tropas a Ucrania, hacen maniobras militares en la frontera de Rusia, trasladan misiles de ojivas nucleares a Polonia. O sea, Estados Unidos, la irracionalidad es absolutamente la irracionalidad viva, pero el poder de desinformación que tiene es tan gigante, que aparecen como las víctimas, ellos claro. No van a robar, van a defender la democracia, no van a saquear y asesinar, van a defender la libertad, en fin. Oye, Nicolás, sí. Eso me queda clarísimo, pero eso no quiere decir que los otros sean unos angelitos, ¿eh? Porque China sancionó a Corea del Norte y lo tiene hundido también porque le conviene que le esté abasteciendo de la materia prima barata y bueno, en el Consejo de Seguridad, después de pelearse, yo he visto a todos sonriéndose y dándose la mano, o sea, sí, me queda claro la descripción perfecta que haces de Estados Unidos, pero los otros creo que no son tampoco angelitos. Nicola, te agradezco muchísimo. Tu conclusión de 30 segundos para darle paso a Carlos de otros 30 segundos. Que la historia de la humanidad es la historia de las guerras. Le falta mucho a la humanidad aprender de que las necesidades de uno son las mismas necesidades del otro. Y vamos a tener paz y se van a terminar las guerras cuando se termine el capitalismo brutal. Esa es la realidad, Roberto. Nicola, un gran abrazo, sabes, y refrendo mi respeto y admiración a ti. Gracias, Nicola. Carlos, 30 segunditos y nos vamos a tu conclusión. Sí, coincido. La historia de la humanidad es la historia de los conflictos. No hay otra. Si no se entienden los conflictos, no se pueden entender los acontecimientos que han ocurrido y los que ocurrirán. Porque también en muchos momentos que se vuelven a reinstalar viejos conflictos que parecían que eran inexistentes. Y creo que el tema de la paz es un estado muy, muy difícil de alcanzar en estas épocas. Y más con lanzados en la forma abrumadora que tienen los poderes globales, especialmente los poderes financieros, que para mí son el eje
de uno de los mayores problemas que tiene la humanidad en este siglo XXI. Gladiadores de la paz, muchísimas gracias. Ustedes son los guerreros de la paz y el arma, la única arma y su arma favorita, ¿cuál es? Generar conciencia con el pensamiento crítico, cuestionando y desmenuzando todo. La única forma para acercarnos a la paz, derrocar a la violencia y hacer justicia en las conciencias humanas. Muchísimas gracias, Nicola, y muchísimas gracias, Carlos. Es un placer, un deleite escucharlos. Y a usted, muchísimas gracias. Ya lo escuchó. Nadie son angelitos. Hay que cuestionar todo y por eso estamos aquí siempre detrás de la razón que es suyo. Nos vemos hasta la próxima.